Hola, de vuelta en el estudio aquí, todavía hablando sobre el FG73 y el Fusion Vintage Drive. Pero en lugar de hacerlo con baterías acústicas e instrumentos como hice en el último video, este video se va a centrar en la música electrónica. De hecho, pueden ver que he sacado algunos dispositivos clásicos aquí, el 808, el 909 y el 303, para esta demostración. Y cuando estas cajas de ritmos salieron, eso fue en los años 80, ¿verdad? Y, por ejemplo, la mejor computadora de esa época era tal vez la Commodore 64 o algo así. No había interfaces de audio, no existían los DAWs, nadie mezclaba en la computadora, ni siquiera se les había ocurrido esa idea todavía. Toda esta música electrónica futurista todavía se mezclaba únicamente en el dominio analógico. De hecho, muchos de los productores que hacían este tipo de música eran productores caseros con presupuestos muy ajustados. Ya sabes, las cosas nunca cambian. Pero tenían que salir y comprar estas máquinas en casas de empeño y básicamente conectarlas a lo que tuvieran, a lo que pudieran permitirse. Por lo general, eso significaba una mezcladora pequeña de 8 o 16 canales que pudieran poner sobre su escritorio. Y eso también significaba que no tenían racks de equipos externos para hacer todo tipo de procesamiento, ni compresores, ni cosas por el estilo. Así que básicamente estaban limitados a moldear sus sonidos, empujándolos un poco más fuerte en la consola y quizás ajustando un poco los ecualizadores. Pero eso, ya sabes, empujarlo en la consola añadía algo de saturación y eso se convirtió en un sonido característico. Eso fue lo que ayudó. Estas cajas de ritmos y sintetizadores suenan tan potentes. Porque a pesar de lo que puedas pensar creyendo que, ya sabes, estos son analógicos y eso es un sonido puro, en realidad suenan un poco débiles por sí solos y necesitan un poco de cariño y apoyo para que suenen realmente bien. Así que, ya sea que estés usando equipos analógicos vintage o cosas nuevas, lo que estoy a punto de mostrarte con FG73 y Fusion Vintage Drive se aplicará a tu música, básicamente permitiéndonos emular muchas de las cosas que sucedían en esas consolas analógicas. Eso llevó a los sonidos con los que todos estamos familiarizados hoy en día. Así que vamos a sumergirnos y ver cómo podemos aplicar algunas de estas cosas. Bien, tengo un conjunto de atajos de teclado configurados para controlar todas las instancias de FG73 y Fusion Vintage Drive en esta pista. En un momento voy a apagarlos todos para que puedas comparar cómo suena. Vaya, sí, las cosas cambiaron mucho ahí, ¿verdad? Como que el bombo desapareció. El bajo en realidad simplemente se cayó. La palmada se hizo más fuerte. Sí, raro. Vamos a volver a ponerlo todo en su sitio. Así está mejor. Totalmente. Mucho más controlado. Oh, sí, y el 808 viene aquí, ¿verdad? Va a llegar. Veamos cómo suena eso. Vamos a quitar los plugins de nuevo. Sí. Es raro que el bombo 808 suene tan fuerte ahora. Es como si golpeara muy fuerte. Los plugins han vuelto. Sí, efectivamente. Ese es exactamente el sonido que buscábamos. Fresco. Bueno, veamos qué está pasando aquí. No voy a revisar cada instrumento. Empecemos solo con, por ejemplo, el bombo 909 y veamos la técnica que se está usando aquí. Como pueden ver, tengo tanto el FG73 como el Fusion Vintage Drive funcionando aquí en serie. Vamos a desactivar el Vintage Drive y escuchemos qué está haciendo el FG73. Ahora, como pueden ver, tengo el Virtual Drive subido. Y cuando hacía eso en el video anterior con las baterías acústicas, eso eliminaba los transitorios. Y ahora mismo los niveles son los mismos, porque de hecho aumenté el trim en 1,5 decibelios. Así que eso significa que básicamente quité 1,5 decibelios de la parte superior con la perilla de Virtual Drive y luego lo añadí de nuevo en general con el trim. Y ahora ese bombo suena más robusto, pero no realmente más fuerte en términos de nivel pico. Míralo. ¿Verdad? Ese es solo el sonido en bruto. Luego súbelo.
Sí, eso añadió un poco más de esa zona del pecho que vas a sentir más cuando estés en la pista de baile. Eso es realmente importante. Quieres poder sentir ese bombo, lo cual está genial. Muy bien. Entonces, después de eso tengo el Vintage Drive. Vamos a encenderlo y ver qué pasa. Vaya. De hecho, empezó a golpear más. Ahora, para algunos de ustedes, eso podría ser algo sorprendente. Sabes, normalmente la saturación, como vimos con el FG73, suele recortar un poco la dinámica, ¿verdad? A medida que la señal se hace más fuerte, empieza a saturar y normalmente no puede hacerse más fuerte cuando empiezas a sobrecargar un canal. Pero el Vintage Drive es bastante interesante porque tiene este control de densidad y como puedes ver, esta vez lo tengo completamente girado en sentido antihorario. Esto significa que va a favorecer los armónicos de segundo orden, mientras que si estuviera girado hacia la derecha, favorecería los armónicos de tercer orden. Y los armónicos de tercer orden tienden a situarse entre los armónicos existentes, por decirlo de alguna manera. Pero los armónicos de segundo orden parecen de alguna forma sumarse a lo que ya hay. Aditivo, constructivo, ya sabes, como una interferencia constructiva donde se suman a la señal original haciendo que suene más fuerte. Así que mira lo que pasa mientras giro esto, ¿vale? Esto es más lo que normalmente esperarías. Sí, casi no hace diferencia, pero vamos a empezar a girarlo de nuevo hacia atrás. Ahí está. Sí, lo interesante es que le quité las frecuencias altas a esto, para resaltar la parte grave del bombo y luego añadir dinámica a esa parte grave, volviendo a usar el Vintage Drive. Así que juntos... Bueno, sí, hay una gran diferencia entre ambos, ¿verdad? Sí, ahora lo vas a sentir. Ahora puedes ir a distorsión total si quieres, usando el FG73. Puedes conseguir ese sonido gabber si quieres. Pero sí, solo quería mantener el sonido natural de la 909, pero darle más cuerpo. Genial. Veamos otro sonido. Sí, la palmada, ¿verdad? La palmada se volvió muy fuerte cuando apagamos los plugins. Así que de nuevo tengo primero el FG73, seguido por el Vintage Drive. Si escuchamos el FG73, sí, asegurémonos de que estamos empezando con la palmada. Sí, este es un enfoque similar al que usé en la caja en el video anterior. Básicamente solo cortando un montón de señal, ¿verdad? Y aquí estamos obteniendo niveles altos, como menos 4 decibelios. Sí, pero solo está llegando como a menos 13. Así que aquí estamos recortando como 10 o 12 decibelios. Y lo cierto es que realmente no suena más bajo. ¿Verdad? Se nota que el transitorio ha bajado, pero el cuerpo sigue estando en el mismo lugar. Y ahora, cuando lo encienda, mostrará el cuerpo junto con el ataque, lo cual es genial. Entonces, con ambos apagados, ese es el aplauso original. Aplauso fuerte. Lindo. Está bien. Echemos un vistazo a el bombo 808, ¿verdad? Este en particular hacía un ruido bastante fuerte cuando los plugins estaban apagados. Entonces, si lo reproducimos aquí, así es como suena, pero el original 808 clásico. Entonces, lo que está pasando aquí es que estoy favoreciendo los armónicos de orden impar, así que realmente no estamos acentuando la dinámica en absoluto. De hecho, estamos haciendo más lo que se espera que haga la saturación, que es controlar un poco la dinámica, además de añadir ese pequeño zumbido, ¿verdad? Hay un... Encima, como si apago esto, ese zumbido desaparece. Ahora, realmente no escuchas ese zumbido una vez que está mezclado con el resto de la mezcla, pero sí permite que ese tono se perciba un poco más arriba porque esos armónicos superiores están presentes, los cuales nuestros oídos podrán escuchar, ya que la mezcla se está volviendo muy densa. De hecho, este tipo de técnica es casi necesaria para que el 808 pueda competir o colaborar con el 909. El 909, en mi opinión, tiene un sonido un poco más refinado. No es tan rápido ni transitorio. Es mucho más controlado, mientras que el 808 es mucho más salvaje. Por eso me doy cuenta de que tengo que controlar muy bien el 808 para que funcione correctamente con el 909. Y esto lo hace realmente bien.
Y aquí se está haciendo algo parecido con la caja. Así que podemos escuchar la caja. Sí, aquí de nuevo. Sin. Es la caja original. Recortando un poco la parte superior con FG73. Y luego añadiendo. Esto impacta todo el cuerpo. Gran diferencia. Conducción clásica. Sí. Sí, esos son algunos de los aspectos más destacados de lo que se puede hacer con la batería. Echemos un vistazo, tal vez a la línea de bajo, de aquí abajo. Oh, sí, aquí están pasando muchas cosas. Volvimos a tener FG73 y Vintage Drive, así como el efecto chorus en la parte superior. Pero sí, vamos a echarles un vistazo ahora mismo. Estamos en solo, ¿verdad? Ahí está. Y suena así. Ahora, por sí solo, oh sí, aquí cuando empiezo a ajustar los potenciómetros, especialmente al subir el de ataque, empezamos a obtener unas dinámicas bastante salvajes de esto. Y esto ayudará a controlarlo y a añadir un poco de ese característico y distorsionado extremo agudo por el que el 303 es tan conocido. Sí. Oh, sí, y eso realmente lo engrosa muy bien, ¿verdad? Ya para resaltar un poco más ese soporte de graves. Y aquí abajo hay otra línea acid que está tocando más una melodía. Y lo que sucede es que básicamente solo cuenta con el FG73 para proporcionarle ese carácter y ese tipo de mordida clásica tan particular, que suele aparecer en el momento exacto en el que se decide subir el parámetro del ataque. Justo por sí sola. Suena así. Pero se nota que ese ataque resalta mucho más. Puedes verlo en los medidores. Realmente salta justo ahí. Eso puede arruinar tu mezcla, pero también suena bastante bien tener esa distorsión encima. Sí, así que al juntar todo eso, terminamos obteniendo algo que realmente suena agradable, denso y lleno. De nuevo, sin eso, desaparece, todo vuelve. Y eso es porque también estamos usando un poco de Fusion en la salida principal para añadir un poco de compresión final, ¿verdad? Podemos incluir eso. Sin ello, pierde un poco de gel. Probablemente necesites escuchar eso con tus auriculares. Oh, sí. Es genial. Y lo mejor de todo es que he podido hacer todo esto para unir toda esa mezcla sin usar ni un solo compresor, ¿verdad? Todo esto se trataba simplemente de usar la saturación para reforzar esta mezcla, y eso es genial. Creo que muchas veces puedes, ya sabes, empezar a poner compresores en todo y perderte tratando de ajustar los tiempos correctamente y cosas así, cuando en realidad la saturación es todo lo que realmente necesitas. Así que definitivamente pruébalo en tu próxima mezcla. Ahora, si ya eres suscriptor de Complete Access, entonces en realidad ya tienes acceso tanto a FG73 como a Fusion Vintage Drive. Si aún no lo has hecho, simplemente descárgalos e instálalos ambos para que puedas empezar a usarlos hoy mismo en tu propia música. Va a ser la mejor manera para que aprendas cómo funcionan estas cosas. Pero si aún no eres suscriptor, no hay problema. Simplemente ve a slatedigital.com y regístrate para la prueba gratuita de Complete Access. Obtendrás acceso inmediato a estos dos plugins, así como a unos 150 más de Slate Digital, Solid State Logic y Harrison Audio. También tendrás acceso a los videos de formación de la academia, la biblioteca de samples Slate Sound y el sistema de masterización asistida Virtue, que ahora te permite hacer tantos masters como quieras mientras seas suscriptor. Es una excelente oferta. Así que gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.